Te estoy hablando de un trabajo de muchos años, al que le dediqué muchísimo tiempo y no encontraba nada. Nada. ¿Qué pasa con este tipo? Una de las tentaciones que aparece cuando uno trata de historizar y busca la genealogía de algún personaje, de algún lenguaje, de algún hecho, es encontrar cuál fue su principio. O sea, ¿cuál fue la primera historieta argentina, por ejemplo? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces aparece como un maldito Lanteri. Nadie hablaba de él. Lanteri es un continuador en las revistas modernas, con un estilo de dibujo moderno, es un continuador de esa tradición satírica, de esa tradición crítica. Las historietas de Lanteri hablan de la realidad, hablan de la actualidad, comentan las noticias de la semana y lo hacen desde un punto de vista crítico. Lo curioso es que publica las más importantes en la revista El Hogar. Era una revista dirigida a una pequeña burguesía o a una clase media que iba creciendo. No se metía en política directamente. Lo sorprendente es que ahí va a publicar su primera historieta, Las aventuras del negro Raúl. Era un tipo real que existía, está basada en un tipo real que se llamaba Raúl Grijera, que había sido una especie de bufón, una especie de pelele. 1916, las primeras elecciones libres, no fraudulentas, digamos, donde gana un candidato al cual las clases poderosas que habían detentado el poder siempre le tenían un terror bárbaro. Ahí le encontrás el sentido a por qué El Hogar publicó esta historieta. Sí. Asocian al negro Raúl con Irigoyen. Tiene una especie de cosa de moraleja, de decir, no trates de aspirar a ser lo que no sos. ¿Sí? Un poco como diciéndole a las clases trabajadoras de este tipo, mira, vos no estás para manejar el país. Vos no tenés que tener el poder. No te da. Y es la primera vez que aparece el afro, la negritud, asociada a una representación de las clases populares. Y a la vez introduce críticas también a esa otra sociedad que es la que leía El Hogar, ¿sí? Porque critica a los tilingos, critica a la gente que va al Colón para hacerse ver, para mostrarse, para mostrar que es culta, se burla de ellos. Eh, Le trajo problemas y creo que fue víctima y tal vez su invisibilización en el tiempo esté relacionado directamente con eso, porque fue un tipo incómodo, fue muy incómodo. En el 44 deja de publicar en El Hogar y después se va al exterior, es un exilio eso. Él hace un juicio, lo echan después de 27 años de trabajo, se queda sin trabajo él acá. Y yo creo que lo apretaron, o sea, tenía miedo, tipo. Algo pasó. Eh, y aún así no alcanzó. Siento que no está recuperado, los dibujantes siguen sin hablar de él, los historietistas siguen sin hablar de él. Estaba muy entusiasmado yo. Fueron 6 años de investigación donde cada cosa que hallaba y que efectivamente corroboraba que había sido así, me daba una alegría enorme. Y la ansiedad por publicar el libro, y di charlas, hice un montón de cosas. Y después que pasó todo eso, me agarró un bajón enorme, digamos, como diciendo, bueno, fue todo al pedo.